Buenas tardes, soy Guillermo Fabián Blanco Rodríguez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, UPIG, de la materia de bioseparaciones fluido-fluido, de la carrera de Ingeniería Farmacéutica del Grupo 7FB1 con el docente Luis Miguel Pérez Aguilar. Les presento la destilación por el método de McKay-Thiele. ¿Qué es la destilación? La destilación es un conjunto de técnicas que permiten separar los compuestos de una mezcla homogénea según sus volatilidades, es decir, en función de la facilidad del compuesto en convertirse en vapor. En general, un sistema de destilación consiste en calentar la mezcla hasta que el componente más volátil se convierte en vapor, la cual se condensa y se recoge por separado. Este proceso depende del equilibrio vapor-líquido y requiere un contacto eficiente entre el vapor y el líquido. Aplicaciones de la destilación en la industria farmacéutica. Se utiliza para la purificación de principios activos, para la eliminación de solventes utilizados durante la síntesis de fármacos, para la obtención de aceites esenciales, por ejemplo, aceite de rosas, agua de rosas, em, aceite de lavanda o aceite de naranja, que se ha comprobado que tienen actividades antimicrobianas y antioxidantes. Este tipo de aceite se utiliza en formulaciones cosméticas, por ejemplo, en tónicos astringentes o soluciones refrescantes, y en formulaciones farmacéuticas. La destilación también se utiliza para la purificación del agua de uso farmacéutico de acuerdo con varias farmacopeas. Investigación y desarrollo de nuevos proyectos. Yo les presento tres. El primero es la eliminación del antibiótico veterinario oxitetraciclina del agua contaminada mediante destilación solar. Esos autores mencionan además, considerando los análisis y destilada, producciones de colores hidroeléctrica, turbidez, color aparente, cloruro. Una reducción máxima del 100% en la dureza total, sodio y potasio del agua destilada. Esto demuestra que el proceso de destilación solar es adecuado para obtener agua de calidad. El segundo estudio es la actividad antigenotóxica de las aguas residuales producidas tras la destilación con vapor de agua de los aceites esenciales de rosa damascena y rosa alba. Estos autores manifestaron un efecto antigenotóxico contra un mutágeno directo. Las aguas residuales obtenidas de la destilación al vapor del aceite esencial de rosa tienen un efecto protector y podrían reducir el daño al ADN. El último estudio es la variación de los componentes del aceite esencial de hojas de naranja al utilizar diferentes técnicas de destilación y evaluación de su efecto antioxidante, antidiabético y neuroprotector contra la enfermedad de Alzheimer. Esos autores mostraron volátiles. Los monoterpenos representan abundante en los trazos esenciales. El aceite esencial de naranja presenta un antioxidante, donde el aceite esencial extraído por la destilación al vapor, el aceite esencial también obtenido por este método, también este aceite obtenido por el mismo método presenta una alta inhibición de las hidrolasas de la acetilcolina, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, el aceite esencial de naranja tiene actividades antioxidantes, antidiabéticas y protectoras para futuras pistas farmacéuticas. Tipos de destilación. La primera es la flash, en donde la mezcla se somete a un cambio repentino de temperatura o presión, lo que provoca vaporización y ocurriendo la separación. La azeotrópica y extractiva. En estas dos se ocurre cuando la mezcla produce un azeótropo y para eliminar ese azeótropo se introduce un acarreador para eliminar el azeótropo y eso en cuestión de la azeotrópica.
Para la extractiva se añade un solvente, lo que provoca la immiscibilidad de la mezcla original. Otro tercer tipo es al vapor. En este tipo de destilación es donde se obtienen los aceites esenciales. Para ellos, el material vegetal se coloca en un recipiente de vidrio, cuyas secciones inferior y superior están conectadas a un matraz de agua y a un condensador, respectivamente. El vapor de agua suministrado desde el matraz atraviesa el material vegetal, transportando el aceite esencial antes de llegar al condensador, donde se condensa. Posteriormente, se separa el aceite del agua por decantación. Otro tipo es en el vapor emerge del crisol de destilación, donde se condensa y se reevapora repetidamente en una columna de destilación. Otro tipo es la molecular, ideal para compuestos termosensibles y de alto punto de ebullición. Por ejemplo, este tipo de destilación es muy útil para separar compuestos farmacéuticos como por ejemplo vitaminas o algunos lípidos. Este método consiste en operación al vacío y debido a la baja concentración de moléculas de aire, las moléculas de la mezcla se mueven más rápidamente hacia el condensador, por lo que este método se basa en la separación de acuerdo a su velocidad de viaje más que por una diferencial de temperatura. Al vacío. También se opera a condiciones de vacío, lo que provoca un menor punto de ebullición y por lo tanto un aumento en las volatilidades relativas de la mezcla original. Equilibrio líquido-vapor. Al estar en contacto con un líquido, parte del gas se disuelve al chocar con la superficie. Las moléculas disueltas se mueven dentro del líquido y algunas regresan al estado gaseoso. Este intercambio continúa hasta que se alcance un punto en el que la cantidad de moléculas que se disuelven es igual a la cantidad de moléculas que se liberan, logrando así un equilibrio sin cambios en las concentraciones. Diagrama de fases. Diagrama de fases. Las tres regiones líneas es decir, esta línea que se llama curva de sublimación, la curva F, esta línea que se llama curva de puntos de fusión, y la curva, esta curva, que se llama curva de puntos de ebullición. El punto C, este punto, es el punto crítico, donde las fases líquida y vapor se vuelven indistinguibles. Y este punto es el punto triple, donde coexisten las fases sólida, líquida y vapor. Este tipo de diagrama es específico para cada compuesto. Por ejemplo, para el agua, el punto triple está a una temperatura de 0.1 grados centígrados a una presión de 0.06 atmósferas. La temperatura de ebullición del agua a una presión de una atmósfera es la conocida de 100 grados centígrados. Y esta se encuentra dentro del equilibrio líquido-vapor. Y el punto crítico del agua se encuentra a 374 grados centígrados y una presión de 218 atmósferas. Propiedades coligativas. Estas ocurren cuando se adiciona un soluto a un solvente, lo que provoca la disminución en su punto de fusión, lo que se conoce como descenso crioscópico, un aumento en el punto de ebullición, lo que se conoce como ascenso ebulloscópico. También ocurre la disminución de la presión de vapor y la aparición de la presión osmótica. ¿Cómo impacta estas propiedades coligativas a los diagramas de fase? Por ejemplo, en el ascenso ebulloscópico, lo que ocurre es que esta curva, que es de color rosa, originalmente está a una cierta temperatura de ebullición. Cuando le añadimos el soluto, eh, esa temperatura se hace más grande. Por lo tanto,
esta temperatura va a ser superior a la que tenía antes de añadir el soluto. Mezclas binarias vapor líquido. Las mezclas binarias vapor líquido líquido van a ser representadas bajo este tipo de curvas. En el eje de las X vamos a encontrar la fracción molar y en el eje de la Y se podría representar la temperatura. Hay varios tipos de representaciones. Una es esta, en donde está la temperatura contra la composición. Otra podría ser la fracción molar del componente A en el vapor contra la fracción molar del componente A en el líquido, que es conocido como curva XY. Para este caso, para el caso de la curva TX, tenemos dos temperaturas y la temperatura. Estas son las temperaturas de ebullición de los componentes de la mezcla. La curva de se le conoce como línea del punto de burbuja y esta curva se le conoce como línea del punto de rocío. Cuando un líquido es enfriado de composición X y de temperatura X0, se calienta hasta T1, es decir, hasta este punto. En este punto se producirá la primera burbuja de vapor en equilibrio con una composición Ya. De manera similar, para este punto, que va a tener una composición Ya, se va a producir la primera gota en esta composición a la temperatura T1, que va a estar en equilibrio con la composición XA. ¿Por qué es importante este tipo de diagramas? Porque van a definir la región factible de operación en cualquier proceso de destilación real. Hay que mencionar que XA y XB corresponden a las composiciones en líquido y Ya y YB corresponden a las composiciones en vapor, donde XA más XB va a ser igual a 1 y Ya más YB va a ser igual a 1. Utilización de propiedades físicas para predecir la composición del equilibrio entre fases. Las correlaciones basadas solo en propiedades de los componentes puros funcionan bien en mezclas de sustancias similares, como en hexano y en octano. En estos casos, los componentes son miscibles, las temperaturas de burbuja y rocío están entre los puntos de ebullición puros y el volumen total es aditivo. Estas mezclas se llaman soluciones ideales y su comportamiento puede predecirse a partir de las propiedades de los componentes puros. ¿Cómo determinamos estas propiedades? Se podría utilizar la ley de Raoult. ¿Qué nos dice la ley de Raoult? Menciona que la presión de cierto componente es igual a su presión de saturación por la composición en el líquido. A baja presión, esa misma presión es igual a la presión total del sistema por su composición en el estado vapor, por lo que la composición del estado vapor de ese compuesto es igual a su presión de saturación entre la presión total por la composición en estado líquido. También se puede expresar que la presión total es igual a la composición de A por su presión de saturación más la composición molar en el estado líquido de B por su presión de saturación. Curvas de equilibrio binario vapor-líquido basadas en la volatilidad relativa constante. Bueno, de la ley de Raoult se sabe que K es igual a Y1 sobre X1 y esto va a ser igual a la presión de saturación de ese compuesto entre la presión total. Si esa mezcla también contiene un componente J, la volatilidad relativa de I a J se puede expresar como las relaciones de los valores K de los dos componentes. Es decir, así, en donde al final la volatilidad de I a
de I a J es igual a Y1 de YI entre XY sobre YJ entre X o J. Se sabe que YJ más YI es igual a 1. Si despejamos YJ, nos queda 1 menos Y1. El caso similar para la composición en el estado líquido. Utilizando estas relaciones, se llega a esta expresión, en donde despejando la composición en el vapor, mediante álgebra, llegamos a esta ecuación, que esta ecuación es válida para soluciones ideales puesto que siguen la ley de Raoult. Sistemas sociotrópicos, alejamiento de la idealidad. Las desviaciones de la ley de Raoult son vistas cuando tenemos azeótropos, pero ¿qué es un azeótropo? Estas son mezclas que tienen la misma composición en el vapor y en el líquido, que se encuentran en equilibrio. Su formación está relacionada con justamente desviaciones a la ley de Raoult y pueden presentar un punto de ebullición máximo o mínimo. Por ejemplo, el agua y el etanol presentan un azeótropo a una composición de 95.6 en peso a una temperatura de 78.15. Por consiguiente, por destilación simple u ordinaria, es imposible obtener alcohol 100% puro, puesto que se nos va a presentar este azeótropo. Por lo tanto, para eliminar este azeótropo y obtener alcohol 100% puro, recurrimos a la destilación de tipo azeotrópica, donde nuestro carriador va a ser el benceno. Tenemos dos tipos de azeótropos, de temperatura mínima y de temperatura máxima. Los de temperatura mínima, la temperatura de este azeótropo va a ser menor que alguna de las temperaturas de ebullición de los componentes de la mezcla. En cambio, la temperatura máxima va a ser al revés. La temperatura del azeótropo va a ser mayor que alguna de las temperaturas de ebullición de alguno de nuestros componentes de la mezcla. Para la temperatura mínima, ocurre debido a una desviación positiva de la ley de cambio. Para la temperatura máxima, se presenta una desviación negativa de la ley de Raoult. Por ejemplo, en estas imágenes, aquí se presenta el azeótropo, que es donde ocurre que X es igual a Y. Y si observan, este punto se encuentra a una temperatura menor que a la temperatura que está alguno de los componentes, a la temperatura de ebullición de alguno de estos componentes. En cambio, el azeótropo para una temperatura máxima se presenta más arriba de la temperatura de ebullición de algunos de estos componentes. Por ejemplo, aquí está más o menos como a 60 y la temperatura del azeótropo es más arriba que esta temperatura. Modelos termodinámicos para mezclas no ideales. Los azeótropos justamente pueden ser predichos no utilizando la Raoult, sino utilizando otras ecuaciones que utilizan valores de K y coeficientes de actividad. Pero, ¿cómo identificamos una mezcla no ideal? Pues la mayoría de las mezclas son mezclas reales, por lo tanto no van a obedecer la ley de Raoult. ¿Por qué? Porque muchas especies, por ejemplo algunos fármacos, tienen en su estructura moléculas polares o estructuras polares, por ejemplo que tengan oxígeno, nitrógeno, flúor, lo que va a provocar que esa mezcla no cumpla con la ley de Raoult. Por ejemplo, el etanol dentro de su estructura química contiene un grupo hidroxilo, que es OH. Por lo tanto, puede tener cierto grado de polaridad, lo que resulta en este tipo de gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica, que es la curva TX, tenemos el comportamiento esperado de la ley de Raoult, que tiene una forma como de semilla, donde tenemos el punto de burbuja y el punto de rocío, pero utilizando otros modelos que justamente predicen su comportamiento real, tenemos un comportamiento que no se asemeja a la ley de Raoult. Por lo tanto, es necesario conocer qué son los coeficientes de actividad y los valores de K.
La ecuación original para describir mezclas reales fue mejorada por Lewis al introducir el concepto de fugacidad, una presión efectiva o una pseudopresión que permite mantener la forma funcional de la ecuación. En equilibrio, la fugacidad de un componente debe ser igual en ambas fases, en líquido y en vapor. En gases ideales, la fugacidad equivale a la presión o presión parcial. Se define el coeficiente de fugacidad como la relación entre fugacidad y presión y se extiende a mezclas. En soluciones ideales donde no hay interacciones químicas y las fuerzas intermoleculares son equivalentes, esos coeficientes tienden a 1. Para soluciones no ideales, se introduce el concepto de actividad y su coeficiente, que justamente mide la desviación respecto al comportamiento ideal. Hay varias formas de determinar coeficientes de actividad. Una de ellas es mediante el modelo de UNIFAC. Ahora, el valor K es una relación de equilibrio, como la relación entre las fracciones molares de una especie en dos fases que se encuentran en equilibrio. Para determinarla también hay varios métodos. Uno de ellos es utilizando el método de Chema. ¿Qué es el modelo UNIFAC? El modelo UNIFAC permite estimar los coeficientes de actividad en mezclas líquidas no electrolíticas, es decir, en mezclas en donde es solvente más solvente volátil, sin necesidad de datos experimentales específicos. Es decir, es un modelo semiempírico. Solo se requiere conocer la temperatura, la composición del sistema y la estructura molecular de los componentes. Este modelo se basa en combina el enfoque UNIFAC con el concepto de solución de grupos funcionales, utilizando parámetros de interacción entre estos grupos funcionales que han sido previamente calculados para una amplia variedad de compuestos. El modelo de quema se usa para mezclas no ideales a baja presión. Es una forma simplificada del modelo gamma-phi, otro modelo para determinar coeficientes de actividad. En este modelo de quema se asume que la fugacidad en la fase vapor es ideal, o sea, es 1. La corrección de Poynting, es decir, este modelo de Poynting ajusta la presión y para el caso de quema lo despreciamos, es decir, lo hacemos más o menos 1. Este modelo se basa en la ley de Raoult modificada. Se multiplica la presión de vapor por un coeficiente de actividad. Ahora bien, ¿qué es una columna de destilación? Una columna de destilación va a componerse de dos zonas. La primera zona es zona de enriquecimiento. La segunda zona es zona de agotamiento. También va a tener un condensador y un calderín. La alimentación comúnmente siempre es vapor. Al ser vapor va a subir a la parte superior de la columna, va a llegar al condensador y se va a condensar. Una vez condensado, parte de esa cantidad de condensado se va a regresar a la columna como reflujo y cierta parte se va a obtener como producto. Una vez que llega a la columna, va bajando y el vapor que va subiendo se va enriqueciendo del componente más volátil. Y una vez que se llega a la parte inferior de la columna, ese líquido llega a un calderín, en donde ese calderín va a actuar de manera similar, va a evaporar cierta parte y la va a regresar a la columna. Y otra parte la va a desechar y se va a conocer como producto de cola. Método de McEtiel. Este método consiste en un método gráfico que permite conocer el número de etapas teóricas para separar una mezcla binaria. En este se grafica en el eje de las X la fracción molar del componente más volátil en fase líquida. Es decir, nuestro componente más volátil se conoce en la destilación como clave ligera. Y el componente menos volátil se conoce como clave pesada. En el eje de las Y se grafica la fracción del componente de clave ligera en fase gas, lo que origina esta curva de equilibrio líquido-vapor. Por eso es importante que hayamos revisado los conceptos anteriores. De este punto, al final de la curva de equilibrio líquido-vapor,
se genera una recta X igual a Y, que en la destilación se conoce como banqueta. El método de McKelp-Thiele lo que sugiere es trazar tres líneas rectas o verticales que van a ser la composición del destilado, la composición de la alimentación y la composición de las colas de nuestra clave ligera. De el punto de la banqueta, a donde corta la banqueta a nuestra línea recta de la composición de destilado, se va a trazar una línea recta que va a tener una forma lineal. Esta forma lineal va a ser igual a y igual a mx más b, en donde nuestra pendiente va a ser nuestro reflujo, nuestra relación de reflujo, es decir, la cantidad de reflujo entre la cantidad de vapor, que justamente una diapositiva antes les expliqué. Eso le vamos a sumar la composición de destilado sobre la relación de reflujo más 1. A esta línea se va a llamar línea de operación del sector de enriquecimiento, o lo C. Y esta curva se va a llamar línea de operación del sector de agotamiento. Para ilustrar el método de McKelp-Thiele, tenemos un ejemplo que dice así. Una columna de fraccionamiento que opera a 101 kilopascales ha de separar 30 kilomoles de una solución de benceno y tolueno con una fracción masa de benceno de 0.563 para obtener un producto de cabeza con una fracción masa del 0.92 de benceno y unas colas con una fracción en peso del 0.98 de 0.983 de tolueno. Se utilizará una relación de reflujo de 2.875. La alimentación, que es un líquido a su temperatura de ebullición, se introducirá en el plato óptimo y el reflujo está a una temperatura de saturación. Determínese los flujos de destilado y residuo y determínese el número de etapas necesarias. El ejercicio nos da los datos de equilibrio justamente para construir nuestra curva. Pero antes, dado que nos da fracciones masa, tenemos que convertirlas a fracciones molares, porque nuestros datos de equilibrio justamente están en fracciones molares y nuestra alimentación también está en flujo molar. Entonces, pues necesitamos cambiar ese flujo másico, esa fracción másica a fracción molar. ¿Cómo? Utilizando el concepto de peso molecular. Por ejemplo, para la corriente de alimentación, tenemos una composición de benceno de 0.92. Eso se va a multiplicar por su peso molecular y se va a sumar la fracción masa de tolueno por su peso molecular. Y así con los tres destilados, con las tres corrientes, perdón. Y una vez que tenemos estos datos, que van a ser los pesos moleculares promedio, lo vamos a utilizar para convertirlos de kilogramos a kilomoles. Para eso tenemos, para la primera alimentación, 0.92 kilogramos de benceno entre kilogramos totales. Esto hacemos un factor de conversión, en donde tenemos que un kilomol de benceno tiene 78.11 kilogramos de benceno. Y esto lo vamos a multiplicar por el peso molecular promedio, en donde un kilomol total es igual a 79.23 kilomoles totales. Y esto nos da 0.933 kilomol de benceno por kilomol total. Y esto se hace con cada una de las fracciones masa que nos dio el problema. Ahora, para el primer inciso nos pide determinar la corriente de destilado y la corriente de residuos o de colas. Para ello vamos a plantear un balance general de materia. Aquí sabemos que van a entrar 30 kilomoles con una fracción en la alimentación de benceno de 0.607 y una fracción en la alimentación de tolueno de 0.393. En el destilado va a salir benceno a una fracción masa de 0.933 y de tolueno de 0.607, 0.067. Y de residuos va a salir benceno a una concentración de 0.019 y de tolueno de 0.981. Por lo tanto, un balance global sería la alimentación más el destilado más los residuos. Lo que conocemos de esta ecuación son los 30 kilomoles, pero
también podemos plantear un balance por componentes para el benceno, en donde van a entrar 30 kilomol por 0.607, que es su fracción molar. Esto va a ser igual a 0.933, que sería su fracción en el destilado, más 0.019 por su fracción en los residuos, lo que nos va a generar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Resolviendo este sistema, nos da que la corriente de residuos es igual a 10.7 kilomol por hora y de destilado es de 19.3 kilomol por hora. Ahora, para calcular el número de etapas teóricas necesarias, vamos a utilizar la graficadora GeoGebra. En esta lo que vamos a abrir es una hoja de cálculo y vamos a pegar las concentraciones de equilibrio que nos da. En la primera columna vamos a pegar concentraciones de líquidas, en las concentraciones en el líquido y en la otra columna las concentraciones en el vapor. Vamos a seleccionar todo el clic derecho, crear una poligonal. Lo que nos va a generar es esta curva, que justamente es la curva que va a definir el equilibrio. Posteriormente, trazamos la banqueta desde 0 hasta el final de nuestra curva de equilibrio. Y vamos a trazar nuestras verticales que van de las concentraciones. O sea, X es igual a 0.093, X igual a 0.607 y X igual a 0.019. Estas son las concentraciones de benceno que nos da el problema. Posteriormente vamos a trazar nuestra línea LOCE, la línea de operación del sector de enriquecimiento, utilizando la ecuación, donde la relación de reflujo ya no lo da el problema, que es 2.875, y la fracción de destilado, que justamente es esta curva rosa, que también nos la da el problema, que es 0.933. Una vez tracemos, o más bien ponemos esta función en el Excel y nos va a generar esta curva verde. Entonces, donde toque la curva verde con la curva azul, que justamente era esta curva azul correspondía a la vertical, igual a X igual a 0.607, que era la composición en nuestra alimentación. Y donde toque, vamos a trazar otra línea que va a ir desde este punto hasta la línea de nuestra concentración en las colas. Y esta curva la vamos a llamar como línea de operación del sector de agotamiento o LOSA. Y para calcular las etapas teóricas, lo que vamos a hacer son trazados de líneas verticales. Desde la vertical rosa, vamos a trazar una línea recta que toque la curva de equilibrio. Trazamos otra vertical y así nos vamos. Hasta que lleguemos o sobrepasemos la línea roja, que justamente es la vertical de nuestra concentración en las colas de nuestro clave ligero. A mí me dio de etapas de equilibrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 etapas de equilibrio. Cada esta es una etapa de equilibrio. Por tanto, sería 1 hasta 14. Lo anterior es utilizando los datos de equilibrio que el programa nos daba. Ahora lo que vamos a usar es dar varios datos de destilación. Por ejemplo, el de McPhail. Y podemos utilizar otros modelos dinámicos. Lo que vamos a hacer es abrirla y en título vamos a poner cualquier título y vamos a poner un comentario. Después en componentes vamos a añadir el benceno y el tolueno.
Después vamos a seleccionar propiedades y las termodinámicas. Vamos a escoger un valor de K dicho por el modelo de Dequema, un coeficiente de actividad dicho por el modelo de UNIFAC, una presión de vapor por el modelo de Antoine y una entalpía ideal. Posteriormente le vamos a dar una alimentación y vamos a nombrar nuestra alimentación. En mi caso fue FBT, que es feed de benceno y tolueno. Aquí le vamos a dar en not split. En estado le vamos a dar en temperatura y presión. En presión le vamos a dar una atmósfera. En temperatura 25 grados centígrados. Y de benceno y tolueno vamos a poner las composiciones de nuestra alimentación. Va a hacer que sea uno. Y en las especies, en el último apartado, vamos a poner en la parte superior de la columna mole fraction of, of component, que va a ser igual a 33. Y va a ser benceno. Y bottom va a ser igual, mole fraction of a component. Y vamos a poner 0.981, que justamente son las fracciones de nuestro clave ligera en la arriba de la columna, y en la parte de abajo va a ser de nuestra clave pesada abajo de la columna, que sería el tolueno. Vamos a guardar y vamos a dar en play. Y nos va a generar el gráfico de McEtiel, que justamente si observan, este sería. Y una comparación entre las dos curvas, que justamente la curva generada por GeoGebra o por los datos de equilibrio que nos da el ejercicio son hechos por Raúl y sería por Dequema y Unifac. Y si observan si hay diferencias, tan solo aquí son 3 etapas de equilibrio y con el modelo de Raúl son 14 etapas de equilibrio. Y en el plato de alimentación sería en el cuarto y nosotros sería en el quinto. Conclusiones. El equilibrio líquido y las curvas de equilibrio son esenciales para predecir las regiones flexibles de sistemas de... El método de McEtiel de la estimación gráfica diseño de un proceso de destilación. El uso de software como la columna de destilación lo que ayuda a visualizar y optimizar el destino. Cálculo de propiedades de equilibrio, la ley de Raoult, útil para menciones y uniforme, ideal para menciones no ideales y datos experimentales que proporciona datos experimentales. Serían nuestras referencias bibliográficas y gracias.